Abra su Biblia en Proverbios, capítulo 16, verso 32. Dice la Escritura: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El Señor bendiga esta palabra. Podemos sentarnos. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas más comunes que nos pasan a todos, y es el que perdemos el control. Hay quienes lo pierden mucho, hay quienes más o menos, hay quienes viven descontrolados todo el tiempo. En la Nueva Traducción Viviente dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Entonces, hermano, la Biblia nos habla de la importancia de tener dominio propio, porque uno de los problemas más grandes es el no podernos dominar. Recuérdese que el alma es bien voluntariosa desde que nosotros nacemos, ¿verdad? Es increíble cómo el niño de meses, casi recién nacido, está tratando de dominar a los padres en su horario, ¿verdad? Él quiere comer de noche, vivir de noche y de día dormir. Y entonces es una batalla ahí, y llora y patalea porque quiere dominar. Imagínense, apenas es un niño o una niña que tiene meses. De ahí vemos a los niños caminar y siempre está ese ímpetu de querer hacer la voluntad. Ya no digamos cuando uno es joven, que uno quiere ya manejarse por su propia cuenta. Y esto viene entonces a recalcar en nuestra alma ciertos patrones de conducta, y entonces digamos en el plano físico, a veces nosotros queremos, por ejemplo, bajar algunas libras de peso, ¿verdad? Y dice uno: ¿y por qué no puedo adelgazar? Es que no puede dejar de comer. Ahí está el problema, ¿verdad? Entonces no hay voluntad, no hay dominio para manejar eso. Otros dicen: ¿por qué pierdo trabajos? ¿Verdad? ¿Y por qué pierde los trabajos? Porque tiene mal carácter, contesta mal, o es una persona muy perezosa. Entonces hay muchas cosas en las cuales la vida nos va mostrando a nosotros de que el querer salir de ciertas cosas, aún así hayan sido muy difíciles, muy complicadas. Un ejemplo muy común y que muchos lo viven también es el plano de endeudarse, ¿verdad? O sea, hay personas que caen en deudas, tienen serios problemas por eso, los están demandando, están teniendo problemas, al final logran salir, pero increíblemente después vuelven a caer. Hacen préstamos, comienzan: bueno, ahora si presto un poquito menos, aunque sea un poquito, y entonces vuelven a caer el problema. Entonces la situación verdadera es que cuando usted no puede dominarse, lo que está sucediendo es que usted no tiene autocontrol. O sea, hablar de dominio propio es hablar de tener la necesidad de tener templanza. Templanza en los dones del Espíritu es lo mismo que dominio propio. Y entonces esto hace que cuando usted no es templado en los diferentes aspectos, entonces usted va a complicar su vida, porque mire, no hay nada más complicado para usted que siempre perder el control en varias acciones de su vida. Proverbios 25-28 dice: ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. ¿Por qué? Porque entonces fácilmente amuralla sus actitudes, sus principios,
lo que usted quiere llevar a cabo, los planes que usted propone, dice, no puede llevarlos porque no logra frenar sus impulsos. Pues ahí que necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Entonces note que de último está la templanza. Ahora, los otros ocho manifestaciones del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paciencia, la paz, estos, aunque son bien fuertes y bien importantes, están regidos, están dirigidos por la templanza. Por ejemplo, usted puede tener el fruto de amor, pero si usted no puede controlar el amor, entonces el amor se puede volver una pasión. El amor se puede volver algo cargoso, algo que puede, por ejemplo, alguien que ama a sus hijos, está bien, es parte del fruto que Dios nos da, el amor, el amar naturalmente a nuestros hijos. Pero cuando es una actitud muy sobreprotectora, cuando es una acción en la cual usted no quiere ni que les pegue el sol a los patojos, entonces usted ahí está haciendo daño. Es ahí donde está la importancia en que tenemos que ser templados, o sea, en pocas palabras, controlar cada una de las manifestaciones que vamos a dar en esta vida. Todos deberíamos de anhelar tener dominio propio, porque las virtudes que se manejan en esto nos permite a nosotros ser templados en todas las cosas de la vida. Mire, el que tiene dominio propio sabe decir sí cuando es sí, y sabe decir no cuando es no. Pero el que no tiene dominio propio no sabe ni qué decir, ¿verdad? A veces cuando siente, pero me metí en esto, yo no quería, ¿por qué se metió? ¿Verdad? O dije esto, yo no quería decirlo. Entonces no hay un control que pueda haber en usted, porque no va a tener esa bendición. La palabra en griego de dominio propio significa fortaleza. O sea, el hombre o la mujer que no tiene dominio propio no es fuerte, sino que es débil, fácilmente va a caer. Entonces el dominio propio tiene que ver con una autodisciplina para que la vida sea realmente llevada a un ángulo en el cual usted no pierda nunca el control. O sea, todos los logros que usted va a adquirir en su vida, que usted va a avanzar, que usted va a obtener, no van a depender muchas veces de lo que usted está planeando, sino de lo que usted esté controlando. ¿Me voy a entender? Si usted tiene control de cada cosa que usted va a decidir, entonces usted lo va a hacer muy bien. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:25 dice el apóstol Pablo: todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Entonces, Pablo está comparando aquí el aspecto con un atleta, alguien que se entrena, alguien que quiere hacer algo. Por ejemplo, los grandes entrenadores dicen: no va a haber ganancia, no va a haber éxito, no va a haber primer lugar si no hay dolor. Entonces tienen mucho que trabajar en el rendimiento, y para poder rendir usted tiene que hacer esto, dejar de hacer esto, vivir en esto, y entonces completar todas las tareas que le están dando. Y como hay un objetivo hacia adelante en el cual usted quiere alcanzar, entonces ahí le ponen muchas veces los atletas mucho dominio propio para poder alcanzar. O sea, ellos, para poder alcanzar un premio efímero, algo que no es valioso, un trofeo, por ejemplo, una medalla, un galardón, hacen cualquier cosa con tal de poderlo recibir. Entonces, en el campo de nosotros los cristianos, cuando estamos hablando de dominio propio, cuando estamos hablando de tener templanza, esto, hermano, no es opcional. Tenemos que de verdad vencer con verdadera libertad en nuestra vida todas las acciones que a usted le están haciendo daño. Por ejemplo, si tiene mal carácter, nunca va a seguir usted toda la vida diciendo:
mire, perdóneme, pero es que yo me descontrolo. Es que mire, yo no quise hacerlo, pero de verdad, mire, no lo vuelvo a hacer y al rato lo vuelve a hacer. Entonces, eso no es bueno para ustedes. El filósofo griego Epictetus, qué nombrecito, ¿verdad? Él tenía razón cuando dijo, oiga estas palabras de este griego: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. O sea, la tarea del hombre es dominarse en todos los aspectos que vienen a tu vida. Pero Jesús lo dijo de una mejor forma y más claro. En San Juan 8:34 dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Mire, tenemos el caso de Sansón. Entre los dones que él tenía, él llegó a ser el hombre, dice la Biblia, más fuerte de la tierra. Pero él tenía un área muy débil en su vida, que era la lujuria y los deseos de la carne. Y entonces, aunque él se dominaba en otras cosas, manejaba otras situaciones, cuando se enfrentaba a los asuntos de mujeres, él no tenía dominio, o sea, no tenía fuerzas. Y por eso todo el tiempo Sansón se estaba metiendo en líos, estaba probando su suerte, estaba probando lo que quería hacer, porque no lograba dominarse. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, con nosotros cuando de verdad caemos en algo. A veces uno dice, bueno, aunque sea un poquito, bueno, voy a hacerlo, pero tal vez a Dios no le molesta. Y sin saber, uno está abriendo una puerta en la cual vas a ser atrapado, vas a ser llevado. Y entonces, cuando tú sientes, estás metido en algo que no podías controlar. Muchos de los que estamos aquí recordaremos antes de llegar a Cristo las pasiones, los deseos de la carne, la lujuria y tanta cosa que aparentemente era atractiva para nosotros. Éramos presa fácil de ello. O sea, uno decía ya no, y de repente al otro día estaban nuevamente lo mismo. O sea, volvía a caer y volvía a caer y no podía dominarlo, aunque muchas veces usted lo prometía, aunque muchas veces se probó de diferentes maneras. Porque mire, las personas pueden probar para querer dominar algunas cosas de su carácter, por ejemplo, tomando pastillas. Otros por medio de terapias, seminarios y hasta inclusive operaciones, ¿verdad? O sea, hay personas, hermano, que se someten por el aspecto de la gordura a un bypass. O sea, eso es reducir su estómago a 3 partes del tamaño normal, cuyo propósito de esa operación es que entonces coma menos. Sin embargo, hermano, han habido muchas personas que se han metido a esa operación y han tenido grandes problemas, porque en vez de comer menos, comen más. Y entonces la vida se les vuelve más riesgosa, porque el estómago ya no tiene la capacidad de estar asimilando la misma cantidad de comida. Entonces, mucho más fácil es, ¿verdad?, que usted tenga dominio propio sobre los chocolates, sobre las hamburguesas, sobre las papas fritas, sobre la pizza, sobre todas esas cosas. Es más fácil que usted comience a trabajar en su mente, porque mire, todo radica en el pensamiento. Su peor enemigo son sus pensamientos. Lo que usted desea, lo que usted piensa, lo que usted quiere, usted lo va a llevar a cabo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Jesús, por ejemplo, demostró su templanza durante su vida, especialmente que dice que él caminó sin pecado. Siempre dominó sus impulsos. Fue retado inclusive por el mismo enemigo en Lucas 4 a que el Señor usara sus poderes. Lo reta para que lo pueda hacer. Luego también es sometido a que él pueda defenderse. Usted sabe, cuando está frente a Poncio Pilato, le dice: abre la boca y defiéndete. Y él no abrió la boca. O sea, si algo nos cuesta a nosotros, hermano, es dejar de hablar. A veces le dicen a uno: mira, es que hablas mucho. Y es que cuando hablas ofendes, hombre. Aprende a estar un poquito callado. Aprende a dominarte.
aprende a escuchar, no que todo el tiempo estás discutiendo. Sin embargo, el Señor tuvo ese dominio en ese momento, al grado que cuando Él estaba en la cruz se dominó de tal manera en su dolor que hasta recomendó a su madre, quien lo había engendrado en la tierra, a María, en las manos de Juan, y le dice: he ahí al discípulo, he ahí mi madre, y la encargó. Entonces, en un momento difícil, Él hizo eso. Incluso en un momento en que un ladrón moribundo está matando y Él también está sufriendo a la par de este ladrón, Él se lo lleva al paraíso. O sea, hizo muchas cosas más allá. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando estamos hablando de la templanza, del dominio propio, no es algo natural, no es algo que usted va a buscar por fuerza de voluntad, hermano, es algo que va a venir del cielo, es algo que Dios te va a dar. Entonces, al final el Señor entrega su espíritu y entonces nos demuestra claramente lo maravilloso que es estar en todo esto. Si nosotros queremos tener dominio propio, les voy a dar algunos pasos muy importantes para poder dominarnos. Y el primer paso, que es muy claro y que es bien confrontativo, es que debemos de admitir nuestro problema. Ese es el primer paso. Santiago capítulo 1 verso 14 dice: cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. En la versión de los 60 dice: cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Pero la concupiscencia no es más que la seducción de los deseos que vienen del alma, de los deseos que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, según dice este verso, lo que está diciendo ahí es que nosotros hacemos cosas malas porque queremos. Nadie puede decir: mire, es que cuando sentí lo estaba haciendo, es que yo no quise hacerlo. Eso no es así. Nosotros hacemos porque dice: de nuestra propia concupiscencia, de lo que está dentro de nosotros sale lo malo. Cuando yo hago algo malo, yo mismo sé que lo que estoy haciendo malo no es bueno, ¿verdad? Si usted está mintiendo y tiene esa debilidad de mentir, y que es fácil para mentir, porque mire, hermano, hay personas que en la punta de la lengua tienen la mentira y los están agarrando y los están desenmascarando y les están diciendo que es mentira y lo niegan, hasta juran por Dios. Entonces, a veces uno no puede decir: es que yo no sabía. Es que uno sabe lo malo que está saliendo de uno, y entonces, porque el deseo, dice Santiago, viene de adentro hacia afuera. O sea, es un impulso interno que muchas veces nosotros queremos tratar de ignorar nuestros problemas o negar que lo tenemos. A veces decimos: yo, ¿de dónde? Para nada, yo no tengo ese problema. Tú tal vez, yo no lo dije. Si quieres, llama a la persona que te está diciendo y sabe que a la persona que van a llamar se lo dijo, pero quiere confrontar esas veces. Entonces, el problema, hermano, nosotros no podemos dominarnos porque muchas veces racionalizamos. Por ejemplo, uno dice: es que así soy yo. Eso es racionalizar. Así soy yo, y si quieren aceptarme así, bueno, si no, pues no. O si no, a veces decimos: o no todo el mundo lo hace, pues. A veces inclusive algunos que no pueden controlar el pecado dicen, y está uno diciendo: mire, ¿y usted ha pecado, hermano? ¿Pero por qué me pregunta? O mire, ¿y usted nunca ha pecado? Es que no estamos viendo al otro, estamos viendo tu situación. O muchas veces lo más fácil para todos, cuando no estamos aceptando la situación que tenemos, es que le echamos la culpa a otros. Es que fue mi papá, es que fue por culpa de mi mamá, es que es mi esposo, hermano, es que son mis hijos. Y a alguien le queremos echar la culpa, inclusive hasta puede decir: es por culpa del pastor. O si yo tal vez hubiera tenido otros padres, la situación fuera diferente. O muchas veces: es que el diablo me hizo hacerlo. Hasta al diablo le echamos la culpa, ¿verdad? Entonces, note usted que cuando usted no tiene ese sentimiento de aceptación de algo que usted debe de reconocer que lo está afectando,
Si usted no acepta eso, no va a poder cambiar. Mire, le voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Comencé a subir de peso, ya se los he contado, 210 libras. Y entonces, como consecuencia de eso, mi esposa me comenzó a decir: mira, ya estás muy gordo. Entonces, mire, uno en lugar de aceptarlo, ¿verdad? Sí, es cierto, si ya las camisas ya reviento, los botones, ¿verdad? Ya no me cabe la ropa, hermano. Ahí está uno luchando, jalando, ¿verdad? Para cerrarse el primer botón. Es una tarea tremenda. ¿Y cómo racionalizaba yo el asunto? ¿Qué? Entonces ahora que sea gordo ya no me vas a querer. Es que no es ese el asunto. No estamos hablando de amor, no estamos hablando de sentimiento. Estamos hablando de que te estás engordando y que eso es malo para la salud. Perdónenme los que estén algo gorditos, pero mire, hermano, sí se puede, hombre. Lo que pasa es que si no has bajado de peso es porque no tienes dominio propio, porque no tienes control. Y entonces comenzaba yo, ya de repente cuando ella me decía algo, le decía: mientras más, algo, no, ya ni me recuerdo bien del dicho que le decía, pero decía: mientras más hermoso soy como el oso, le decía yo, ¿verdad? Galanote, le decía. Entonces uno estaba como justificando la situación y lo que uno no quería era cambiar, hasta que llegó el momento en que entonces me mandaron a hacer exámenes y encontraron que tenía el hígado graso. Entonces sí, pero yo seguía comiendo igual, ¿no? Es que de algo me tengo que morir, dice uno. ¿Se ha dado cuenta? Uno está ¿qué? Racionalizando, no está queriendo aceptar, ¿verdad? Además, yo he visto gente que se cuida y ahí están, y ahí está algunos flacos que mueren de enfermos también. ¿Y qué tiene que ver que yo ahora esté galán? Dice uno, ¿verdad? Hermoso. Y entonces seguía con esa situación hasta que un día me dijo la doctora: mire, usted va camino a una cirrosis hepática y eso es irreversible y usted se va a morir. Entonces ahí, hermano, a veces necesitamos un impacto, algo duro, algo que nos afecte, algo que nos preocupe, para poder entonces aceptar. Entonces dije: de veras que sí necesito bajar, de veras que sí necesito. Y comencé, hermano, a poner voluntad. Además, fíjese, la doctora me tocó el ego, ¿verdad? Porque como le piden a uno datos, su nombre, edad, ¿a qué se dedica? Me dijo: soy pastor. Usted es pastor y no es obediente, me dijo. Sí, le dije: oh, es que no puedo, le dije, es que mi debilidad es esta, es que mire. Y entonces uno está racionalizando. Entonces, hermano, el primer punto para poder controlar cualquier cosa que te esté pasando, puede ser pornografía, puede ser alguna lujuria, puede ser alguna comida, puede ser mal carácter, puede ser el caer siempre en deudas, cualquier cosa que está desgastando y minando tu vida. Lo que tú necesitas como paso número uno es reconocer que estás mal. Amén. ¿Quieres tener dominio propio? Sí, hermano. Entonces admite que tienes un problema. Y atrás de ese problema hay otro. Y sé específico. Y tienes que decir: tengo este problema y necesito ayuda, porque esa es la otra actitud, ¿verdad? Entonces ahí estás entrando en un quebrantamiento, en una humildad, al decir: necesito ayuda. Fíjense que, por ejemplo, para los que beben, los alcohólicos, el programa de Alcohólicos Anónimos a veces les resulta efectivo a algunos, porque dejan de beber por mucho tiempo, y algunos incluso hasta en definitiva. Pero el programa lo que los lleva es que si no reconocen que tienen problema con la bebida, nunca van a dejar de beber. Entonces el primer paso, dice: reconozco que soy alcohólico, que no puedo dejar de beber, que necesito. Y entonces en ese reconocimiento se mete algo en el corazón de la persona, porque está diciendo que necesita ayuda, que necesita algo. Entonces
todo esto nos va a ayudar con la comida, con el trago, con el chisme, con el dinero, con el sexo, con la televisión, con la ropa. Por ejemplo, hermano, hay gente que es compulsiva para comprar ropa, las deudas, la pornografía, el mal genio, o sea, todas las áreas que están aquí que les he mencionado y muchas más, y que inclusive algunas de ellas usted podría tener, necesitan dominio propio. Y entonces el paso para poder frenar esto es reconocer. Mientras no reconoces, es un problema. Cuento una historia de un papá que tenía un hijo muy simpático, se miraba agradable, pero al momento que trataban al muchacho era muy agresivo. Y aparte de ser agresivo, era descontrolado. Y aparte de ser descontrolado, era ofensivo. Pero ya era su naturaleza andar ofendiendo. Y entonces esto lo hacía tener muchos problemas. Y lo llevó a varios psicólogos, y lo llevó a un montón de tratamientos y muchas cosas. Pero un día tuvo una brillante idea. No sé si usted ha oído esta historia, pero decidió darle a su hijo una bolsa de clavos, un martillo. Lo llevó a la cerca de la casa, a una cerca vieja que había ahí de madera, y le dijo: cada vez que pierdas el control, vas a clavar un clavo. El primer día llegó y le dijo: hoy me descontrolé. ¿Y cuántos clavos clavaste? 37. Imagínense, es que hay gente bien compulsiva, bien descontrolada, ¿verdad? Y entonces él comenzaba a clavar, pero como la cerca era tan dura y como costaba haciendo el trabajo, entonces eso le iba dando como un impacto en su vida, y fue cada vez mermando la idea, hasta que un día, cuando llegó con el papá, le dijo: ¿y ahora cuántos clavos clavaste? Ninguno, le dijo. ¿De veras? Le digo: ninguno. ¿Te lograste descontrolar? Sí, ya me controlé. Qué bueno. Entonces ahora tu premio va a ser que cada día que te sigas controlando, vas a agarrar el martillo y vas a sacar un clavo de la cerca, y lo vas a ir sacando y sacando ese montón que pusiste ahí. Entonces, como todos los días se siguió controlando porque tenía una motivación adelante, tenía algo por qué seguir, te iba sacando los clavos y fue sacando los clavos hasta que terminó. Y un día llegó y le dijo al papá: terminé de sacar todos los clavos. ¿De veras? Le digo: sí. Ahora ven, ¿viste cómo quedó la cerca? Sí, le digo. ¿Cómo quedó? Llena de hoyos, tiene grietas. Bueno, los clavos ya no están. Le dijo el papá: esos son los problemas y las ofensas que a veces decimos. A veces ya no salen, pero ¿sabes cuál es el problema, hijo? Que una vez salieron de nuestra boca y alcanzaron a esa persona, así como quedaron los orificios en esta madera, así queda el corazón traspasado de cada persona. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, hermano, para nosotros es más fácil el decir: perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Pero más sin embargo, muchas veces nosotros vamos a seguir ofendiendo, ya sea de palabra, de acción o de alguna situación, y cada vez que nosotros nos enojamos, traspasamos el corazón de otra persona. Así que tengamos control, tengamos dominio. Una de las recomendaciones que se dan a uno como hijo, porque el mismo Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que cualquiera que le diga raca o tonto a un hermano, dice, dará cuentas de ello en el juicio final. Está hablando de palabras sencillas. Es fácil decirle: tan tonto que sos, pero el Señor está enjuiciando eso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener dominio de nuestra boca. Tenemos que tener control en nuestra boca. Cuando estemos enojados, tenemos que aprender a callar, no ser fáciles para soltar las palabras, no ser fáciles para ofender, porque esas heridas que nosotros abrimos, hermano, muchas veces pasan los años, pero no se olvidan. Y a veces uno, platicando con la pareja, le dice: ¿y cómo te sentís? Le dice: no, pues tengo algo contra ti. ¿Qué tenés? Que hace 40 años me dijiste tal cosa y no le he olvidado. Porque esa palabra fue tan dura que traspasó el corazón de otro.
Así que tengamos dominio de nuestra boca. Segundo paso para tener dominio propio: es muy importante dejar el pasado atrás. Filipenses capítulo 3 verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, si cada vez que tú fallas te aferras a las fallas del pasado, te aferras a las cosas que no tuviste en tiempo atrás, entonces nunca vas a alcanzar dominio propio. Porque tú puedes tratar de dejar el asunto. Dices: yo he tratado, pero no puedo. Lo quise hacer el año pasado y no pude. Es que eso ya pasó. No te aferres a lo que ya fue, sino que aférrate al presente. Es un concepto erróneo el querer retroceder las cosas y comparar lo que nunca has podido hacer en tiempo pasado, porque la vida cada día es diferente, hermano. Aún la misma madurez que uno va alcanzando. Entonces, tu pasado lo que significa es que representa que tú nunca, si te aferras a él, tú nunca podrás cambiar, porque sigues aferrado a ese tiempo. Sin embargo, si te sigues enfocando en esos tiempos pasados, te puedo garantizar que se van a repetir. ¿Por qué? Porque los vas a traer a la memoria, los vas a tener siempre presente, y entonces vas a estar viendo muy en corto hacia la vida, porque no vas a poder hacia adelante, porque siempre tu pasado va a chocar contigo. Por ejemplo, hay personas que no confían en nadie porque en el pasado les crearon desconfianza, alguien los defraudó, alguien los engañó, y entonces ahora generalizan la situación y siguen viviendo con eso como que fuera esa otra persona con la que te has puesto el problema delante de ti. Entonces es importante que cambiemos todo eso, que dejemos el pasado. Así como un bebé aprende a caminar, ¿verdad? El bebé se cae muchas veces, pero no porque se cayó ya no va a caminar. Usted se da cuenta que el bebé se levanta y vuelve a caminar. Al principio tiene temor, pero luego vuelve a impulsarse y vuelve a caminar, y vuelve a caerse y se vuelve a levantar y vuelve a caerse, hasta que un día logra caminar. Entonces esto lo que está haciendo es que lo que tenemos que hacer, en lugar de aferrarnos a las cosas que nos sucedieron en el pasado, lo que tú tienes que hacer es persistente en la vida, mantener el objetivo que tienes delante de ti. Por ejemplo, si quieres controlar tu boca de no ofender, tienes que estar muy cuidadoso y aprender a cerrar y aprender a no hablar, porque sabes que cada vez que abres la boca vas a ofender. Entonces es bien importante poder tener ese control para que no te puedas vencer. Así que es importante, dígale que está a la par: deja tu pasado atrás, prueba lo nuevo, trata de hacer las cosas diferente. Lo primero que tienes que hacer es admitir tu problema, y ya que lo admitiste, ahora enfréntalo de una manera diferente, enfréntalo con nuevas fuerzas, y entonces posiblemente vuelvas a fracasar, pero no te enfoques en ese fracaso, sino que tienes que considerarlo, que ese fracaso fue como una instrucción para seguir adelante, y que ahora sabes que en dónde fallaste y qué cosas tienes que cambiar. Y en tercer lugar, no te dejes influenciar por lo que sientes. Los sentimientos, hermano, mire, donde es la voluntad, las emociones y nuestros sentimientos, dice, porque más perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras emociones nos juegan chueco. Y en este caso, hablando de los sentimientos, hermano, nos mueven y nos queremos mover por lo que sentimos. Por ejemplo, usted puede decir: hoy no tengo ganas de estudiar, o no me provoca trabajar, o no tengo ganas de levantarme de la cama. Entonces, lo que tú digas, lo que tú sientas que quieres hacer, eso vas a hacer. Entonces tenemos que tener el cuidado de no descontrolar nuestra vida en el campo de los sentimientos.
esos frijoles están deliciosos, me voy a servir otra vez. No, y ya comiste la porción. Es que ese pastel, aunque sea un pedacito, sí, pero ya te dijeron que no comas porque eres diabético. Sí, pero un pedacito no hace daño. Así por pedacito en pedacito, hermano. Así como un alcohólico con la primera copa no se volvió alcohólico, pero de copa en copa terminó emborrachándose. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. No es lo que te provoca, no es lo que sientas, lo que tú vas a manejar en tu vida, sino que tienes que tener cuidado de que tu estado de ánimo no te manipule, ¿verdad? Dios quiere que controles lo que sientes. Él quiere que domines tu estado de ánimo, ¿verdad? Para que aprendamos a dominar nuestra vida. Cuando tu mente dice, por ejemplo, estás luchando, volviendo al punto, porque es un ejemplo, yo creo que a todos en la vida nos ha tocado, la gran mayoría, de luchar con eso en las dietas, ¿verdad? Cuando uno está luchando con esos rollitos de barriga, ¿verdad? Y entonces la refrigeradora, hermano, es tremenda, la mantiene uno presente. Y entonces si uno quiere adelgazar, entonces hay actitudes inconscientes que te llevan a comer a veces cosas que no necesitas comer. A veces ya estás satisfecho y la mente te hace sentir insatisfecho para seguir comiendo. Entonces cuando dice tu mente, bueno, solo me voy a comer una empanada, no creo que por eso me muera. Un pedacito que pueda comer de esto tampoco me va a hacer daño, ¿verdad? Entonces, de todos modos, eso no va a afectar mi salud. Es que el problema no es de un pedacito, no es de un momentito, es que así lo piensas todos los días. Y entonces es donde nosotros caemos con eso. Y es ahí donde nosotros vemos claramente, aunque le decimos al Señor, Señor, te ruego, Señor, yo oro, ayúdame, Señor, necesito bajar estas 15 o 20 libras. Yo sé que para ti no hay nada imposible. No, para el Señor no, pero para nosotros es bien difícil, ¿verdad? Porque luego nos asaltan los pensamientos y entonces volvemos a caer en esa situación. Ahora imagínense, por un momento, si caemos fácilmente en los aspectos físicos, en esos deseos de comer. Ahora en aspectos del alma, hablando del mal carácter, hablando de las palabras ofensivas, hablando, hermano, de los impulsos que a veces nos llevan a cometer situaciones como por ejemplo el caso de la pornografía, ¿verdad? Que así se fue metiendo las personas poco a poco, y hoy quieren luchar por salir de ahí, no pueden porque se volvió una adicción. Las adicciones llegan a ser grandes conforme a la consecuencia que estemos haciendo las cosas, porque una situación, mientras más veces entra a tu vida, más te atrapa. Por eso es que es increíble el ayuno de Daniel, porque 21 días nos proponemos a comer bien, a dejar las carnes, a comer ensaladas, y cómo uno va reduciendo las porciones de comida, y cómo el cuerpo va rechazando y dejando ciertos alimentos en los cuales usted va bajando, y termina los 21 días, y después que ya se quedó libre, que puede comer, no puede comer. Tiene que volver como a reinvertir el proceso para volver a reiniciar nuevamente su vida y estar nuevamente comiendo como comía antes. Pero si usted sigue el ritmo de esos 21 días, usted va a poder vencer. Ahora imagínese cuando uno tiene la debilidad, por ejemplo, alguien que está viendo pornografía, no la viene viendo por 21 días, la viene viendo desde el 2015, 2016. Estamos en el 2019 y no ha podido vencer. No son 21 días, son más de 1500 días en que la mente ha sido metida. O sea, lo que te quiero decir es que mientras una conducta se practica más veces, más difícil es erradicarla de nosotros. Tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender, hermano, a que tenemos que hacer una tarea conjunta con Dios. La promesa a Dios, el buen deseo, la buena voluntad que le vamos a poner a las cosas, y entonces vamos a poder vencer. Tú no puedes pedirle a Dios que te fortalezca en algo que tú no quieres cambiar.
en algo que tú no quieres dejar. Y muchas veces no lo vamos a dejar porque no lo reconocemos. El salmista en el Salmo 51 dice: yo reconozco mi pecado. Entonces, por ejemplo, el comer demasiado y está afectando la salud, ese es un pecado de glotonería, que es lo mismo que un pecado de fornicación y de adulterio. Y uno piensa que por eso no se va a ir al infierno. Está clasificado en esa característica, y entonces tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque ese pecado atenta contra el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y entonces nosotros tenemos que cuidarlo, y si nosotros no logramos hacer eso, entonces no vamos a poder agradar al Señor. Entonces, cualquier hábito, cualquier situación que afecta a tu vida, que está afectando a otros y que tú quieres cambiarle y no lo quieres reconocer, entonces estás en una rebeldía abierta, y al final eso te va a afectar, eso te va a destruir, eso te va a matar. Termino con esto. Tito capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivir en una época de manera sobria, justa y piadosamente. Y la única manera de alcanzar esa vida sobria, justa y piadosa es adquiriendo el dominio propio. Y si no me puedo dominar en mis impulsos, entonces dice que yo como hombre no estoy renunciando a los deseos engañosos que están dentro de mí, y esos deseos me pueden seguir haciendo daño. Así que cuando tú prometes algo a Dios, es bueno que lo cumplas. Si no, dice la Escritura, mejor fuera que no prometieras nada. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo quisiera esta noche orar por varias personas que tengan problemas de dominio propio, que puedan pasar al altar mientras yo estoy haciendo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta noche para todos aquellos deseos compulsivos